Dice la Escritura: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esto lo dice, no lo dice un hombre específicamente en contra de una enemiga específica, sino que esto lo dice el profeta, hablando del Espíritu Santo a través de él, haciéndolo hacer esta confesión. ¿Por qué? Porque aquí está hablando acerca de la enemiga del hombre, no de un hombre en específico y no de una persona en específico, sino de la enemiga del alma, porque la enemiga del alma es la propia carne del hombre, o sea, el propio cuerpo del hombre es el que lo lleva a la muerte. La propia carne del hombre es la que batalla contra su alma para llevarla a la muerte. Y cuando el hombre se aparta del Señor, cuando el hombre cae, el alma, el cuerpo se regocija, la carne se deleita, se siente libre para hacer lo que quiera. Cuando el hombre no obedece a Dios, cuando el hombre no obedece a la guianza del Espíritu Santo, está caído. Cuando se aparta del amor de Dios, sea que de pronto permanezca con nombre del Señor, pero muerto porque no obedece a las órdenes del Señor y porque va haciendo lo que quiere, la carne, la cual es su enemiga, se regocija, ella se deleita de continuo, ella se alegra, y por eso es que dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Pero ¿quién soy yo? El hombre espiritual siempre va a pensar las cosas del Espíritu. El hombre espiritual siempre va a buscar las cosas del Espíritu, pero en la carne siempre va a buscar las cosas de la carne. Y ella es enemiga sutil, y ella es enemiga engañosa, y ella es la peor enemiga que tiene el hombre, incluso peor que el diablo, que es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar por toda la tierra. Pero ella es la peor enemiga, porque ella está en el hombre y ella engaña al hombre de manera que le hace pensar que las cosas que le pide son necesarias cuando no son necesarias. Y por eso dice que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero cuando dice que nos abstengamos de los deseos de la carne, se refiere a todo deseo grande, mediano, pequeño, y a todo deseo que no parece ser algo de pecado, sino que parece de pronto una necesidad, porque allí está la inteligencia, allí está la sutileza, allí está la astucia, porque la carne es la que llevó al hombre a la muerte, es la que llevó al hombre al pecado, porque gustó del fruto del árbol que Dios había dicho que no se comiera, y sus ojos miraron que el árbol era bueno para la vista y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, y con su cuerpo pecó, y su cuerpo se convirtió en su propio enemigo para llevar su alma a la muerte, para llevar su alma a la condenación. Y la sutileza de ella está en hacerle creer al hombre espiritual que lo que ella pide realmente lo necesita, pero no siempre es necesidad, sino que es el deseo que se contrapone al deseo del Espíritu, porque el designio de la carne no puede obedecer a las órdenes de Dios. El designio de la carne siempre va a ir en contraposición con las órdenes de Dios, y la carne siempre va a pedir al hombre todo tipo de recreo, le va a pedir distracción, le va a pedir descanso cuando no lo necesita, le va a pedir alimento cuando no lo necesita, y la carne le va a hacer creer al hombre que con cualquier hambre que sienta ya tiene la necesidad de alimento, no siendo así. Le va a hacer creer que tiene necesidad de distraerse, le va a hacer creer que tiene la necesidad de interactuar con uno, con otro, con un grupo, con otro grupo, no siendo así, sino que la necesidad que tiene es de vivir en la verdadera intimidad y comunión con el Señor, porque la necesidad de unión que tiene el hombre espiritual es la unión con el Señor, es la unión espiritual con el Señor, a través de la lectura de las Escrituras, a través de la oración, a través de la meditación en la palabra, porque dice acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este siempre es el deseo del Espíritu, este siempre es el designio de Dios, esta siempre va a ser la ley del Señor, y las órdenes de Dios van a ir siempre enfocadas a edificar al hombre interior. Las órdenes de Dios siempre van a ir enfocadas a edificar y a alimentar el alma. Las órdenes de Dios siempre van a ir enfocadas a llevar
al hombre al conocimiento de la verdad, porque su sabiduría siempre está dispuesta en los caminos del hombre para enseñarle todas las cosas, pero el hombre no está dispuesto, entre tanto que su carne siempre lo insta a hacer otra cosa, y por eso es que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne parecen necesidades, pero no lo son en la mayoría de las ocasiones. Y la ley del Señor, o sea, lo que realmente es para edificación, es para vida del alma, es para un alimento espiritual, es para corrección, es para enseñanza, es para perfección, es para ahondar en el conocimiento del corazón de Dios. Esto se contrapone siempre a lo que la carne quiere. Porque cuando el Señor quiere que se lea en sobreabundancia la palabra, la carne le dice al hombre que necesita dormir. Y el hombre que no sujeta a ese deseo, y el hombre que no se sobrepone a eso, y el hombre que no lucha en contra de aquello, se dejará gobernar de su carne, y su carne será la que gobierne su ser espiritual, no su espíritu, porque entre la carne y el espíritu es el que debe de gobernar. No se refiere al Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre es el que va a ser edificado, es el que va a ser rectificado, es el que va a ser perfeccionado, como David le pedía al Señor que creara un corazón limpio dentro de él y un espíritu recto. O sea, que el espíritu necesita ser recto. Y esta rectitud se va logrando con el tiempo, a través de las órdenes del Señor y a través de enfocarse en todo lo espiritual. Y cuando el hombre no sujeta la carne y sus deseos, y cuando el hombre no se sobrepone a esto, la carne toma total dominio y la carne es la que gobierna. Pues dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que el deseo del hombre espiritual, el hombre que realmente conoce lo espiritual, no el que no conoce lo espiritual, el creyente, no el no creyente, el que ama a Dios, no el que no ama a Dios, porque el que no conoce lo espiritual, el que no es creyente, el que no ama a Dios, el que no le interesa nada de lo espiritual, evidentemente da 100% rienda suelta a su carne. No tiene ninguna lucha contra la carne, la lucha la tiene el hombre que verdaderamente conoce lo del Señor y que verdaderamente quiere ser edificado, el hombre que mira por lo espiritual. Tiene una guerra contra la carne, porque está llamado a edificar su hombre interior, está llamado a ser perfeccionado por el Espíritu de Dios, está llamado a obedecer las órdenes del Señor, está llamado a no obedecer a los designios de la carne que no pueden sujetarse a las leyes, a las órdenes de Dios, porque el designio de la carne siempre lleva al hombre a buscar las necesidades del cuerpo. Y cuando el hombre no puede sufrir siquiera un poco de hambre, porque esto me enseñó el Señor, una cosa es la debilidad del cuerpo y que necesite reponer su fuerza, pero otra cosa es el hambre, que se puede sobreponer para no complacer continuamente a la carne. Y esto no quiere decir de pasar hambre, sino que en muchas oportunidades es necesario para irla sujetando, para que ella no tome dominio, para que ella no tome el control y para que no se le complazca en todo lo que ella pide, porque ella pide siempre esto, ella pide siempre no solo alimento a cada rato, sino que pide platos exquisitos que no son necesarios. Porque cuando el pueblo tenía hambre, el Señor le dio lo que era necesario. Pan y pescado, como ejemplo de un alimento nutriente y básico. No le trajo allí postres, no le trajo allí bebidas y comidas exquisitas y platillos exquisitos, porque todo esto lo que hace es alimentar el deseo vano, el deseo que es para lo terrenal, el deseo que es para lo temporal, el deseo sencillamente que es para pasar un buen rato, no por una necesidad. Como dice que hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, pero bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora, no para beber, sino para reponer su fuerza. Una cosa es el alimento para reponer la fuerza, para los nutrientes que necesita el cuerpo, pero otra cosa es el deleite que continuamente busca el hombre, el regocijo que continuamente busca el hombre. Esto lo aparta del deseo espiritual, aunque de pronto no le parezca al hombre, porque allí está la enemistad que tiene la carne, en que ella hace creerle al hombre, ella le hace creer que lo que ella pide realmente es necesario, y ella le hace
creer a los hombres que lo que no se le complace es una maldad. Por eso es que el apóstol Pablo decía que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que viniendo a ser yo heraldo, venga a ser heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado. O sea que dice que sujetaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, porque el cuerpo es para servir al espíritu, no para que ella gobierne al espíritu, no para que ella gobierne al hombre interior, sino que ella sirva al espíritu. ¿Cómo es que la carne sirve al espíritu? La carne sirve a las obras de Dios. Ella está puesta en el hombre espiritual está dentro de ella para servir a Dios a través del cuerpo. El cuerpo que ejecuta las acciones justas, todas guiadas por el Espíritu Santo, de oración, de lectura en abundancia de la palabra de Dios, de predicación de la palabra, de vigilias, de ayunos, de visita a los huérfanos, a las viudas, a todo lo que Dios mande, de todo lo que Dios mande. Y todo esto es el servicio del Señor. Esto se hace a través del cuerpo y la carne está puesta para obedecer, para servicio. La carne está puesta para servicio a lo que es espiritual, como el Señor dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que la carne está puesta para el servicio a Dios, para el servicio de lo espiritual. Y este servicio es lo que edifica al hombre interior. Pero cuando a ella se le complace en todo lo que pide, ella no puede servir, sino que ella se convierte entonces en la que gobierna. Ella se convierte entonces en la que domina al hombre interior. Pero ella no está llamada a dominar. Ella no está llamada a gobernar, sino que ella está llamada a servir. Ella debe ser puesta en servidumbre, como decía el apóstol. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, que él está puesto para servir. Se golpea. ¿Y cómo se golpea? Se le restringe y no se le da la complacencia de todo lo que pide, porque ella continuamente desea estar en comunicación con todo el mundo para hablar muchas vanidades que no son necesarias, como Pablo le dijo a Timoteo, que se apartara de las palabras, de las vanidades, de las conversaciones vanidosas y de la falsamente llamada ciencia. O sea, que le hablaron muchas vanidades donde no falta el pecado, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Allí está el deseo de la carne en ir continuamente a buscar en las redes sociales lo que no edifica, lo que no alimenta el alma, lo que no corrige, lo que no enseña, lo que no exhorta, lo que no da la revelación del Señor. Ella siempre tiene deseo de ir a pasear, ella siempre tiene el deseo de ir a distraerse, y todo esto se lo hace conocer al hombre, y el hombre allí diligentemente le obedece. Ella siempre tiene el deseo de buscar la complacencia en una u otra cosa. Ella siempre tiene deseos vanos, deseos que no alimentan al alma y no edifican al hombre interior, no lo perfeccionan, y por eso es que ella se debe de restringir y ella se le debe de golpear y no complacerle en todos estos deseos. Pero solo el espiritual puede restringirla, solo el espiritual puede golpearla, solo el espiritual, no con las manos, sino con las acciones espirituales, cambiando lo carnal por lo espiritual, cambiando el deseo de ella por el deseo del Señor, cambiando lo que ella pide por lo que pide el Señor, porque lo que pide el Señor siempre va a ir en contraposición con lo que ella pide, y lo que pide el Señor es para un bien eterno, pero lo que ella pide es para un bien temporal, pero lleva al alma a la muerte. Ella dice que ha hecho caer a muchos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, porque camino al Seol es su casa, la cual conduce a las cámaras de la muerte. Su casa encierra muchos deseos, su casa es el corazón, y su corazón encierra muchos deseos vanos, su corazón encierra muchos deseos lujuriosos, su corazón desea muchas cosas vanas de la tierra, del hombre que se aprende, del hombre que aprende del mundo, que aprende del hombre. Su corazón, el corazón, que es su casa, conduce a las cámaras de la muerte, conduce a los lugares tenebrosos del infierno, que son allí donde están las cámaras de la muerte. Y por eso es que ella ha hecho caer aún hasta los más fuertes, porque ella es tan sutil que ella pide cosas que parece que son necesarias, pero no lo son. Ella es tan sutil que engaña a las personas, haciéndole pensar que es justa, pero no es así, porque sus peticiones no son justas. Si con ella se pecó, ella
ella necesita sujetarse. Y esto no quiere decir que la carne ahora no tenga que dormir, que el cuerpo no tenga que comer, que el cuerpo de pronto no tenga que vestir. Pero sin embargo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pero ¿por qué el hombre busca la ropa lujosa? ¿Por qué el hombre busca siempre pasear? ¿Por qué el hombre busca siempre viajar de un lugar a otro? ¿Por qué el hombre busca siempre vacacionar? ¿Por qué el hombre busca siempre descansar y más descansar? Comer una u otra cosa que no se sacia de una y no se sacia el hombre y no se sacian los ojos del hombre que recorren toda la tierra. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca se sacia el hombre porque la carne siempre pide más. ¿Y por qué buscan los hombres todas estas cosas de continuo y sin cesar? ¿Y por qué buscan la comunión, la distracción, la comunión con las personas allí? No para lo espiritual, no para hablar de lo eterno. ¿Por qué buscan esto? Porque aún en las reuniones que supuestamente debían ser espirituales, ella entra para engañar y para confundir y hace que se reúnan, no para hablar de las virtudes del Señor, no para hablar de las manifestaciones del Señor y para hablar del corazón del Señor, para que todos conozcan cómo el Señor se le manifiesta uno a otro y le enseña uno a otro y demás, sino que ella hace que se reúnan para comer carne, ella hace que se reúnan para beber, ella hace que se reúnan para distraerse, para disfrutar en un parque, para disfrutar en un río, para disfrutar en un lago. Ella hace que se reúnan, pero no para lo espiritual, y hace que los hombres mientan y se engañen a sí mismos y se engañen unos a otros diciendo, pero es que dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, pero sin embargo es bueno, pero lo espiritual, como dice la Escritura, que después, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, uno tiene salmo, otro tiene interpretación, otro tiene lengua, otro tiene profecía, y esto todo se haga para edificación, que quiere decir que la reunión es espiritual, para el conocimiento del Señor, para edificación, para salvación, para alimento espiritual, no para lo terrenal, no para lo carnal. Y por eso que la Escritura dice que no estés con los comedores de carne ni con los bebedores de vino, porque el comilón y el bebedor empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y cuando se habla de no estar con los comedores de carne, con los bebedores de vino, se habla de a todos aquellos, sean creyentes o no, cuyos deseos siempre están inclinados a la complacencia de la carne, a la reunión para lo terrenal, a la reunión para lo temporal, para el placer, para el mucho hablar cosas que ni siquiera edifican, para el entretenimiento, para la distracción, y estas cosas son dirigidas por la enemiga del hombre, que es la carne. Estas cosas son dirigidas por aquella que gobierna a la mayoría de los hombres y los lleva a la muerte, porque ella es la que lleva a la muerte a la multitud, porque ella es la que hace que el pecado llegue al hombre, porque dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, la casa de la carne, del deseo que tiene en su corazón para complacer su carne, la casa de la carne, de su propia concupiscencia, o sea, del deseo de complacer al cuerpo para lo que no es realmente necesario, del deseo de complacer al cuerpo para lo vano, del deseo de complacer al cuerpo más de lo que realmente necesita, y de no sujetarlo bajo las órdenes del Espíritu y bajo el gobierno del hombre espiritual. Este deseo es el que crea la concupiscencia, es el que forma la concupiscencia, es el que alimenta la concupiscencia en el corazón. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de modo que cuando Satanás, que es el tentador, pone la tentación, él pone la tentación mirando primero lo que el hombre desea, y lo que el hombre desea siempre va a ir enfocado en complacer el deseo que su carne le está pidiendo, su enemiga. Siempre va a ir enfocado en complacer aquello que su carne le está diciendo que le complazca, su enemiga. Y de esa propia concupiscencia es que él es atraído. Y la tentación viene por lo que la carne desea, que está en el corazón del hombre, la cual es su casa. Y entonces el hombre
hombre es atraído y seducido por esto que ella desea. Y por eso es que puede venir la tentación. Porque si alguien no desea algo, si alguien no desea allí de pronto mentir, de pronto no desea el disfrute temporal y vano, no desea fornicar, no desea de pronto, no desea cosas malas, no desea impiedad, no desea pecado, porque no ama aquello que de pronto el diablo venga a ofrecerle, entonces él no tiene cómo tentarlo. Él solo puede tentar a aquellos que desean lo que él viene ofreciendo. Y este deseo viene del corazón del hombre, y este deseo es transmitido a la carne. La carne es la que busca la complacencia de todas estas cosas, y su casa es el corazón que alberga todo tipo de deseo vano. Su casa es el corazón que alberga todo tipo de deseo del mundo. Su casa es el corazón que alberga todo tipo de deseo que batalla contra el alma. Y ella batalla contra el alma de modo que la lleva a la muerte. Ella batalla contra el alma de modo que no le permite que al alma que se alimente. Ella batalla contra el alma de modo que lleva el alma a la destrucción. La hace enflaquecer de continuo, la hace que se enferme y la hace que se llene de muchos pecados por complacerla a ella, porque ella va desde menos a más. Ella en los espirituales hace un trabajo muy sutil, porque va desde menos a más, pidiéndole desde menos y llevándolos hasta más, hasta más, hasta más. Y así se han perdido mucho, y por eso que dice que ella ha hecho caer aún hasta los más fuertes, porque cuando el hombre no concientiza que esto lo lleva a la muerte, él entonces será atraído por todos estos deseos, y él buscará la complacencia de todas aquellas cosas pensando que son buenas y no son buenas. Y así el hombre, en vez de alimentar su alma de continuo y sin cesar, busca siempre alimentar su carne. No permite que su carne pase un momento de hambre si quiere. Pero sin embargo, esta pregunta me hizo el Señor: ¿y por qué no hacen así con sus almas cuando sus almas tienen hambre y que andan moribundas y que andan allí hambrientas de continuo? ¿Por qué no la alimentan de continuo? Porque siempre quiere complacer su carne el hombre, y porque nunca le permite momentos de pasar hambre, porque nunca le permite momentos de pasar sueño. Pero sin embargo, sus almas están sedientas, sus almas están hambrientas, sus almas están allí siempre cabeceando, siempre allí, siempre adormeciéndose, y sin embargo a ella siempre están sus almas necesitadas. Sin embargo, a sus almas no las complacen, sino que complacen a su carne. A sus almas las dejan hambrientas, a sus almas las dejan sedientas, a sus almas las dejan moribundas, pero a su carne no le permiten ni hambre, ni siquiera un momento de hambre. A su carne no le permiten ni siquiera un momento de sueño, ni siquiera un momento de pasar un momento de sueño para velar, para buscar más al Señor, para adentrarse más en la profundidad de las Escrituras, sino que a su alma le dan mezquindad, a su alma le dan apenas una migaja de pan, y a la carne le dan todos los banquetes exquisitos y excelentes que ella pide, y a la carne le dan migaja de pan, a la carne le dan una milésima de tiempo, a la carne le dan apenas escasos momentos para lecturar las palabras de Dios, para predicar el evangelio. Al alma le dan escasos momentos para ayunar, para vigilar, para hacer lo espiritual que Dios manda hacer, pero a la carne le dan todo el tiempo, a la carne le cumplen todos los deseos, y así ella, la cual batalla contra el alma, vence al alma, la mata, la destruye, y se hace dueña y gobierna al hombre interior, y así lo lleva a la muerte. Porque todo eso que ella hace que el alma quede moribunda, hace que el alma quede hambrienta, hace que el alma quede necesitada. Pero el hombre en su cuerpo no lo ve. Y cuando el hombre está caído de esta forma, la carne se deleita. Y el hombre tiende a decir: bendición de Dios que me dio esto, bendición de Dios que me dio estas grandes bendiciones, estas grandes cosas materiales, como muchas personas, una gran cantidad de alimentos, grandes despensas, grandes cosas más de las necesarias, cosas incluso de deleites y placeres temporales. Y bendición de Dios que me dio una gran casa lujosa, bendición de Dios que me dio un carro de lujo, bendición de Dios, dicen, que me dio estas vacaciones. Pero todas estas que dicen ellos que son bendiciones de Dios, no son bendiciones de Dios, porque las palabras de Dios van en contra de todas aquellas cosas. Estos son los deseos de la carne que el hombre mismo ha complacido, las cuales no pueden sujetarse a la ley de Dios.
Dios, la ley de Dios va opuesto a esto, y el hombre va engañándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque va complaciendo su carne, porque va complaciendo el deseo de ella, y así, cuando ella hace esto, hace que el hombre quede debajo de ella, y el hombre va caído. Ella se alegra, ella se regocija, ella se deleita, y hace que el hombre diga: gloria a Dios, bendición de Dios. Esta es la alegría de ella, por lo cual dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque ella hace que el hombre more en tinieblas, porque el hombre que todo el tiempo complace los deseos de su carne, mora en tinieblas. ¿Por qué? Porque los ojos le son cegados para no ver lo espiritual, porque como todo el tiempo está alimentando lo terrenal, porque como todo el tiempo está alimentando la carne, sus ojos espirituales quedan ciegos para no ver, quedan ciegos su mente, su entendimiento, queda obstruido, su mente, su entendimiento queda a oscuras y no puede comprender lo espiritual. Esta es la vista espiritual, la comprensión por las revelaciones del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios quiere venir a hacer entender al hombre, quiere venir a hablarle, quiere venir a manifestársele, no puede, porque hay una barrera que no lo deja atravesar, porque hay una barrera que no lo deja pasar. Esta barrera son los deseos del cuerpo del hombre, que continuamente quiere vivir una vida tranquila y natural. Para él es ley que tiene que descansar tantísimas horas. Para él es ley que tiene que comer tantas veces en el día, de pronto 3, 4 veces en el día. Para él es ley que tiene que salir a distraerse de vez en cuando. Para él es ley que tiene que reunirse con familiares, con amigos, con vecinos. Para él es ley que tiene que meterse continuamente en las redes sociales a distraerse. Para él es ley incluso que tiene que continuamente tener allí actos conyugales, aún más de lo que realmente es necesario. Para él es ley es que continuamente tiene que comer platillos exquisitos, y cuando ya se cansa de uno, come otro. Pero para él no es ley la necesidad de alimento, del alimento espiritual. Para él no es ley lo espiritual, porque su mente es terrenal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de ella es muerte, porque ella está puesta para servicio, no para gobernar, no para dominar. Y domina a los hombres y gobierna a los hombres con aquello que no parece pecado. Aquellos que dicen ser espirituales son gobernados cuando complacen los deseos de su carne. Y ella les hace creer que esto es una necesidad, pero no es una necesidad. Porque una cosa es la debilidad del cuerpo. Una cosa es de pronto la enfermedad y evitar la enfermedad. Pero otra cosa es complacerla en todos los antojos y en todos los deseos. Y cuando el hombre va complaciendo así, incluso llega a incurrir en muchos pecados que ni él mismo comprende y que ni él mismo puede ver, porque sus ojos son cegados para no ver. Sus ojos no pueden ser abiertos, sus ojos están cerrados por el deseo vano. Y el Espíritu de Dios guía siempre al hombre a lo espiritual, porque una cosa es que el Espíritu de Dios guía al hombre y otra cosa es que el hombre religiosamente quiera hacer los sacrificios que hacen que de pronto que piensa él que gobierna su carne. Pero una cosa son los sacrificios que no son guiados por el Espíritu, una cosa son los sacrificios que nos dan libertad al Espíritu de Dios, pero otra cosa es dar libertad al Espíritu de Dios, y Él siempre va a llevar al hombre a hacer lo espiritual, a darle al cuerpo lo necesario en los momentos necesarios, y en muchas oportunidades Él va a hacer que el cuerpo tenga que abstenerse. En muchas oportunidades va a hacer que tenga que abstenerse y no recibir ni siquiera lo básico, porque de lo contrario no podría ayunar el hombre, de lo contrario no podría vigilar. Y por eso es que las personas se contentan con ayunos mezquinos, de pronto unas escasas horas, de pronto de una vez a la semana, en los mejores de los casos, porque en otros casos una vez al mes, y así. Por eso es que se contentan engañándose a sí mismos. ¿Por qué? Porque el lugar prominente en sus corazones no lo tiene el espíritu, sino que el lugar prominente en sus corazones lo tiene el deseo de la carne. El corazón resulta no ser la casa de Dios, sino que resulta ser la casa de los deseos de la carne. La casa de los deseos de la carne lo lleva a la muerte. Y así entonces se contentan. ¿Por qué? Porque se hacen pensar, se hacen creer a sí mismos que son espirituales, sencillamente porque llevan nombre de cristianos, que llevan nombre de que viven, pero están muertos en los deseos de la carne. Y el que no es ni siquiera
el que ni siquiera piensa en lo espiritual, da rienda suelta a la carne completamente para ejecutar todos los pecados. Y por eso la carne busca enemistades, busca disensiones, busca pleitos, busca codicias necias y engañosas, busca que el hombre sea avaro, busca pecado, busca lujuria, busca lascivia. Ella busca que el hombre se vista lujosamente para que lo vean, para que lo miren, para que lo admiren. Ella busca que el hombre desee ser honrado, admirado. Ella busca que el hombre busque la complacencia de los demás y no la de Dios. Ella es la gran enemiga del hombre, más que el diablo mismo. Ella es la gran enemiga, porque con ella el hombre pecó. Ella es la que debe de ser gobernada, ella es la que debe de ser dominada. Y el que la domina, es dirigido por el Espíritu de Dios. El que la gobierna, es dirigido por el Espíritu de Dios. Y solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Pero ninguno puede ser guiado por el Espíritu de Dios si continuamente él es gobernado por la carne, si continuamente él complace todos los deseos de la carne, porque una cosa se contrapone a la otra. O se obedece a un Señor, o se obedece a otro Señor. O se obedece a la guianza del Espíritu, o se obedece al Espíritu en su guianza, o se obedece a la carne en sus deseos. Y siempre la guianza del Espíritu va a llevar lo espiritual, y él va a hacer que el hombre, como dijo Pablo, golpee su cuerpo y lo ponga en servidumbre, pero la carne va a hacer que el hombre viva una vida natural, tranquila, común. Y por eso muchos van ciegos, y por eso muchos van extraviados, llevando un evangelio que no es, que pareciera que es, pero no lo es, porque son engañados por su principal enemiga, por aquella que tienen como vestido, el vestido del hombre interior es su cuerpo, y él está puesto para servir al Señor. Por eso es que la enemiga se alegra, la enemiga se regocija, la enemiga se goza, porque ella se deleita, y en ese deleite el hombre piensa que tiene las bendiciones de Dios, y el hombre piensa que tiene su alma saciada, porque tiende a confundir el regocijo del cuerpo con el deleite del alma. Y estos son opuestos, y mientras el cuerpo, la carne se regocija, se deleita en sus placeres, en sus deleites, el alma queda avergonzada, y el alma queda triste, y el alma va en sus pecados, el alma va sufriendo hambre, y el alma va padeciendo muchos tormentos. Pero el hombre en su cuerpo, como su cuerpo está contento, está regocijado, él no lo puede percibir, él no lo puede entender, él no lo puede saber. Solamente cuando sale del cuerpo es que se percata de lo que había, es que se percata que su cuerpo era el que dominaba, y que su cuerpo era el que tenía la alegría y el que le daba la alegría a su corazón, pero su alma estaba triste, y ahora su alma tendrá que ir a los tormentos del infierno. Por eso es que a ella no se le puede dejar libre, por eso es que a ella hay que ponerle límites, por eso es que a ella hay que ponerle límites, como los límites que le puso el Señor al mar, cuando puso allí estatuto y le puso allí límite y le dijo: hasta aquí llegarás, y hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. El orgullo de las olas del alma son todos sus deseos, así como el orgullo de las olas, así como el orgullo del mar. Y así como Dios puso límite al mar, así se le pone límite a la carne, porque Dios viene por un hombre espiritual. Dios viene a buscar personas espirituales, personas que vivan para lo eterno, personas que vivan no para lo temporal, sino para lo eterno, personas que vivan para Dios, y personas que sean continuamente, sin cesar, de continuo alimentadas por Dios y edificadas por el Espíritu de Dios, sujetando su cuerpo y llevándolo en servidumbre y poniéndolo continuamente en servidumbre. Y estos son los espirituales que se contentan, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ganancia gloriosa es la piedad acompañada del contentamiento. Se contenta con lo necesario, pero no se le da toda aquella libertad, porque ella es la enemiga del hombre. Y los que lo entienden la gobiernan y se hacen amigos de Dios, pero los que la tienen como señora y dueña se hacen enemigos de Dios, porque ella no puede servir a los designios, a la ley de Dios. Ella es enemiga de Dios, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si por el Espíritu se hace morir el deseo de la carne, se vivirá. Pero si la carne es la que gobierna, se morirá. Los que lo entienden sujetan la carne y no complacen continuamente su cuerpo, sino que complacen el Espíritu y buscan lo espiritual y piden la ayuda a Dios para siempre vencer sobre todo deseo de la carne, que es la enemiga de toda alma,
que lleva a las almas al infierno. Solo la vencen los que son guiados por el Espíritu de Dios, y esta guianza lleva sufrimiento, esta guianza lleva sacrificio. No es que es fácil, sino que lleva sacrificio, pero Dios la hace fácil alimentando el buen deseo en el corazón. Y entonces la casa de la carne se convierte en la casa de Dios, y así es edificado el hombre espiritual y es vestido de la casa espiritual en la cual eternamente vivirá. Gloria a Dios.